Es el turno del diálogo indie en el que dos personas influyentes, referentes, van a ayudarnos a centrar y definir el objetivo 2036 de Reinventar Industrias. Yo pido que nos acompañe el señor Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social de España y miembro de Nausica, y ya tengo aquí al secretario de Estado de Industria y presidente científico del INDI, Jordi García Brustenga. Yo os dejo el micro y el escenario y os hago una pregunta doble. ¿La industria debe reinventarse? Ya lo contestaréis. ¿Tan mal estamos? Venga, venga. Bueno, pues un plaer, com sempre, estar a l'Indi, 10 anys venint, organitzant primer, després des d'una mica més lluny. Deciros que, entre otras cosas, hace pues eso, 12, 13 años, tuve un par de cosas que me pasaron. Una, que haces 40 años y empiezas a correr, y carreras de estas de 10 kilómetros, y coges ahí una obsesión por trabajarte físicamente. Y por otro lado, que me llama Carles y el Ayuntamiento de Viladecans para que montemos algo así como el INDI, ¿no? Y en esto pues han ido las cosas en paralelo. Los 10 kilómetros de carrera pues tienen sus momentos. O sea, al principio sales con muchas ganas y al final llegas y llegas contento, pero por el medio hay como dos crisis. A los 3-4 años, a los 3-4 kilómetros y a los 7-8. Pues pasa conmigo como el INDI, ¿no? Los primeros 3-4 años nos costó seguir más allá del tercero, porque la novedad ya no es tanta novedad. Después a los 7-8 pues hay otro momento que yo ya estaba en Madrid y bueno, pues muchas cosas que me pasaban por ahí y no podíamos dedicar tanto tiempo y bueno, pues nuevos liderazgos, apareció Áurea y ahí fue la manera de llegar a los 10. O sea que un aplauso para Áurea. Para acabar la comparación, ahora estoy con la media maratón. O sea que vamos a por ella y a descubrir cuáles son los nuevos retos de la segunda parte de los 20. Muy bien, pues la otra cosa es un privilegio y un honor pues tener una conversación con alguien tan sabio como Antón, que también pues hace 10 años hablamos con él y ha seguido al INDI desde sus diferentes posiciones. Yo creo que es una conversación que debe ir un poco a dar alguna pista, aparte de los tópicos, aparte de lo que ya sabemos todos que nos está pasando. Voy a hacer como 3 partes. La primera parte es de los primeros 10 años, como un diagnóstico que nos ha pasado. La segunda es actualmente qué está pasando en España, en Europa, en las industrias, la sociedad. Y lo último es futuro para los próximos 10 años, ¿vale? Por lo tanto, iremos en esta línea. La primera pregunta para abrir. Hay la tentación de pensar que lo que nos está pasando es por culpa de algunos pocos locos. Unos pocos locos. Que si Putin, que si Trump, que si Xi Jinping. Esto yo creo que hay que salir un poco de ahí y pensar que aparte de que hay algunos pocos locos, hay corrientes, ¿no? Que ya hemos vivido mucho en el INDI y hasta hemos escrito algo sobre los pilares de la nueva sociedad, de la nueva industria, verde, digital, equilibrio de poder en el mundo. ¿Cómo ves esta explicación de lo que me ha pasado? ¿Más de 4 locos o más de cosas que ya estaban por debajo, corrientes que existían? Está muy bien. En primer lugar, me gustaría felicitar al INDI, a las personas que están a este consejo, ¿no? Este consejo que hemos visto ahora. Si 2016 fue el bautismo, hablando así en términos de sacramentos, esta sería la confirmación, ¿no? Y por lo tanto, asistir a la confirmación, siempre he tenido un cierto cariño a los sacramentos, ¿no? Felicidades alcaldesa y felicidades también a Carles, a la alcalda, todo un éxito, ¿no? Y un referente realmente Viladecans. ¿Qué nos está pasando? Vamos a ver, yo creo que tenemos una visión no muy acertada de lo que son las crisis y
y su función en la dinámica de la vida, en la dinámica de la humanidad, ¿no? Tendemos a ver las crisis como situaciones a veces apocalípticas, ¿no? Como situaciones donde el fatalismo comienza a expandirse, ¿no? Y hay otra manera de ver las crisis, ¿no? Que son aquellos momentos donde un gran, ya muerto, voy a utilizar un gran, probablemente el economista más citado por los no economistas, ¿no? Que era Albert Hirschman, tiene un concepto que es el de crisis óptimas, que parece contradictorio, ¿no? Es la idea de crisis, situaciones que generan un impulso, una energía para avanzar, para ir hacia adelante del progreso, pero no tan intensas como para destruir aquellos recursos que necesitas para avanzar. Esa idea de crisis óptimas. Si ustedes lo ven en el ámbito empresarial, en el ámbito de la vida o en el ámbito de la historia, podemos encontrar muchos ejemplos de crisis óptimas. La COVID que fue para Europa fue una crisis óptima. El día anterior, y tú ya estarías por allí, al que la Comisión Europea, 27 de julio o algo así, ¿no?, decidió la creación del Next Generation y por primera vez, que quizá es más importante, financiado por un activo financiero comunitario, el día anterior ni tú ni yo, imagino, hubiésemos apostado un café en que iba a ocurrir eso, porque la financiación común era un anatema en Europa. Y sin embargo, la COVID, una crisis, te obliga a dar un salto adelante. Yo creo que es una visión que probablemente, consciente o inconscientemente, la gente del INDI, no, las empresas de Bill Atkins lo tienen, ¿no? Margaret Macmillan, que yo creo que es la mejor historiadora, al menos de la primera mitad del siglo XX, tiene una expresión que a mí me gusta mucho. Ella dice que las crisis son como las bisagras de una puerta que te hacen pasar de una habitación a otra en la historia de la humanidad. Estamos asistiendo a ese cambio de una habitación a otra de la humanidad y no es una cuestión de locos. Los locos los hubo también en los años 30, pero era un cambio. Yo creo que sencillamente estamos... ¿Cómo acabaría para no alargarme? Creo que tenemos que ver las crisis como sucesos que traen dentro de sí semillas de progreso. Ahora, las semillas no germinan solas, hay que cuidarlas y eso es lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Ahora lo que te preguntaría es que hemos estado trabajando unos factores durante estos 10 años, que era la política, bueno, pues habíamos hablado de la globalización y especialización dentro de los países, Europa también buscando su especialización, pero una economía global. Habíamos hablado de medio ambiente, cambio climático, también transición energética, y después está todo el tema de ODS y de hacer un mundo un poco mejor. Hay unos factores principales. Y ahora, al final, últimos índices, ya vemos que se pone en duda esto, del comercio abierto a los made-ins, a las aranceles, muy de agenda de hoy mismo, de esa semana misma. La política energética parece que cambiamos, transitamos a otro tipo de energías, pero la gran crisis es Hormuz y los hidrocarburos. O sea, aún estamos ahí. Tercero, los ODS. Ya no veo tantos pins de ODS y estamos en política de defensa, ¿no? Por lo tanto, ¿esto es un cambio o es compatible lo que estábamos trabajando con lo que está pasando? Lo pienso y vuelvo en el próximo Indy, ¿no? A responder. ¿Hay que seguir invirtiendo en estas tres palancas de economía global, energético? Si no nos lo tomamos con mucho fatalismo, lo que está ocurriendo es algo, a mi juicio, bastante lógico y esperado. No sabías en qué momento, pero sí que tenía que llegar. ¿En qué sentido?
mi estimado, por muchos motivos, amigo, compañero de estudios en la Facultad de Barcelona de Economía y hasta los últimos días de su muerte, Pep Piqué, me acostumbraba a veces, de vez en cuando, a introducir cosas que para mí no estaban en mi pensamiento. Y una de ellas me comenzó a hablar hace años de esto, la trampa de Tucídides, aquello que te obliga a ir a la enciclopedia a ver de qué caray va esto de la trampa de Tucídides. Y como sabrán, pues es aquella rivalidad que emergió en la antigüedad entre una Atenas que comenzaba a verse como un imperio y una Esparta que era el imperio vigente que comenzaba a dar signos de debilidad. Y la trampa de Tucídides es cómo se resuelve la rivalidad en esos momentos de la historia cuando un imperio comienza a percibir una cierta decadencia y otro imperio comienza a percibir capacidades. Y hay dos caminos de salida. Uno es la guerra, digamos, el intento del viejo imperio de mantener su hegemonía a través de la guerra, y otro es la cooperación. Lo que estamos asistiendo, a mi juicio, es lo que cabría esperar después de un siglo de hegemonía norteamericana casi absoluta, cuando otro imperio comienza a emerger. Esto es lo que estamos asistiendo ahora, Jordi. A mí que me gustaría de lo que has dicho, quizá, yo creo que no somos muy conscientes, los economistas al menos no lo somos, y probablemente también mucha gente no lo somos, de que el problema económico de las sociedades ha cambiado en este inicio del siglo, de la década del siglo XX. Decía Mark Twain, ¿no? Era Mark Twain el escritor, el novelista, que la historia no se repite, pero rima. Pues realmente lo que estamos asistiendo en esta década de los 20 del siglo XXI rima muchísimo con la década de los 20 del siglo pasado. ¿Por qué digo que creo que en este inicio de esta década ha cambiado el problema económico para la sociedad? Fíjense, y voy a ponerle la fecha de 2020, ¿cuál era el objetivo de las políticas públicas, especialmente de la política económica, de los responsables políticos, de los economistas o expertos en general? La idea era crecer, ¿verdad? Y supongo que la teníais, era crecer. ¿Por qué? Porque al crecimiento asociábamos todo lo bueno que le podía ocurrir a una sociedad. Si se crece hay más empleo, si hay más empleo hay más consumo. La idea que teníamos era que había una prioridad que todos compartíamos, que era crecer. Y ¿por qué digo que eso ha cambiado? Dice, porque ahora crecer sigue siendo un objetivo deseable, a mi juicio, ¿no? Pero, sin embargo, al menos hay un segundo objetivo, prioridad, que ha entrado en la ecuación. ¿Cuál es? Es la idea de sostenibilidad en sentido amplio. Hoy no se trata, secas, de crecer. Hoy se trata de ver cómo logramos equilibrios entre objetivos que son en sí mismos deseables, crecer, sostenibilidad, pero que tienen elementos de conflicto entre ellos. La búsqueda de este equilibrio creo que es el problema económico de esta década y de las siguientes. Y ahí en esa respuesta metería las preguntas. Pero no somos aún muy conscientes. Y, por cierto, mientras maximizar el crecimiento, hablábamos así, ¿no? Es una cuestión casi de expertos. Dice, a mí me podrían decir, oiga, usted como experto diseñe una política fiscal óptima. La palabra óptimo ahora, el verbes, no vale, y el equilibrio no se lo puedes pedir a un experto. El equilibrio es una cuestión de diálogo, de consenso en el seno de una sociedad, como lo que ustedes hacen aquí en Viladecans, ¿no? Bueno, pues yo creo que estamos en esto, tanto el INDI como mi trabajo actual, buscar estos equilibrios, porque no queremos pues acabar con la política de transición energética para conseguir autonomía estratégica. Y no queremos dejar de tener relaciones muy buenas con muchas regiones del mundo para conseguir capacidades productivas en nuestro territorio, ¿no? Por tanto, diríamos que estamos en un punto que si lo hacemos fácil vamos a equivocarnos porque vamos a los extremos, y a la guerra y a todo lo que Carlota Pérez también nos cuenta con sus modelos y que aquí también en el INDI hemos compartido, sino que tenemos que ir a soluciones
no tan simples, más complejas, como maduro es el sistema, ¿no? Y aquí, pues decir pues que la política ambiental está en un momento ahí de duda. ¿La política? Política ambiental, Ambiental. medioambiental está en Sí. un momento de duda. La política comercial están ahí todos pensando a ver cómo se puede evolucionar. La política de ODS y tal, también pensando cómo... Y en cambio aparecen unas nuevas políticas, no nuevas, sino con más valor. Se crecen en valor y se ponen en agenda cosas que nos están tocando a nuestro ministerio concretamente, que es política industrial, política de autonomía estratégica, política de seguridad y defensa. Las tres son muy nuevas, crece valor. ¿Crees que se puede llegar a desarrollar estas políticas y que den solución a los tiempos que tenemos? ¿Cómo lo abordarías? Sí, una de las novedades que tiene este momento es el retorno de la política industrial. Quizá vale la pena ponerle el adjetivo de estratégica, ¿no? Pero pensar qué significa estratégica para la política industrial, ¿no? Pero yo creo que una de las novedades es el retorno de la política industrial. Es curioso que en la última reunión del Banco Mundial y del Fondo, que habían sido opuestos absolutamente a la idea de política industrial, es decir, si hace 10 años o menos defendiésemos en público la política industrial, nos verían como personajes de otra década, ¿no? Del siglo XX, como muy cercano. Y sin embargo, en esa reunión del Banco y del Fondo se habla por primera vez de la política industrial, aunque creo que no lo captan aún bien, ¿no? No se entendió las lecciones que nos dieron en su momento los países asiáticos, ¿no? Y el desarrollo de los países asiáticos fue consecuencia básicamente de una política industrial estratégica, ¿no? Yo creo que es bueno este retorno de la política industrial, aunque yo, mirando ahora al secretario de Estado de Industria en esta conversación, le diría que tenemos que vincular ese retorno de la política industrial a la prosperidad de los territorios, a la prosperidad de las pequeñas y medianas ciudades de nuestro país. Porque hay una explicación muy convincente de por qué Trump ganó las elecciones en 2016. Lean el libro de Rajan Rajan, es un economista muy prestigioso de la Universidad de Chicago, de orientación liberal, fue presidente del Banco Central de la India, y cuando Trump ganó en el 2016, una pregunta que nos hicimos todos es ¿cómo pudo suceder esto? Rajan a los 2 años publicó un libro cuyo título es intentando explicar eso, y el título es The Third Pillar, el tercer pilar, como título grande, ¿no? Tendría que Xavier haberlo puesto también aquí, ¿no? En su presentación. Tercer pilar. Dice, ¿el tercer pilar de qué? Dice, el tercer pilar de la prosperidad de un país. Y Rajan, insisto, desde una orientación liberal, dice, ¿qué nos ha sucedido para Estados Unidos? Yo creo que vale también para Occidente. ¿Qué nos ha sucedido? Que en las décadas anteriores, 3 décadas anteriores, la orientación había sido, o la creencia había sido, de que la prosperidad de un país es el resultado del mercado y del Estado a secas. Y dice, hemos olvidado a lo largo de estas décadas la importancia de la prosperidad de los territorios. Y como lo hemos olvidado, Trump es un poco el resultado, ¿no? la factura que nos están haciendo pagar aquellas personas que se vieron olvidadas, relegadas a lo largo de las 3 últimas décadas. En términos, si le gusta el cine, hay una película española que yo creo que lo refleja muy bien, que es esto, además se rodó en mi ciudad, en Vigo, Los lunes al sol. Los lunes al sol, que es un intento de explicar cinematográficamente qué le pasa a una ciudad que era próspera, que tenía buenos empleos que venían de la industria y que a partir de los años 80-90 comienza con la desindustrialización, con la globalización, comienza a perder buenos empleos. ¿Qué patologías sociales, primero individuales, familiares, sociales y políticas, aparecen como consecuencia de la pérdida de prosperidad? La patología política es el aumento del apoyo a los totalitarismos. Acabo diciendo, este retorno de la política industrial estratégica es bueno, pero tenéis que asociarlo a la promoción
de la prosperidad territorial de las pequeñas y medianas ciudades. Si no conseguimos en los próximos años, con todas las medidas de política industrial nuevas, si no conseguimos eso, creo que habremos perdido una ocasión. Espero que no sea así. Perdón. ¿Qué es lo que decíamos? Que lo fácil es contraponer políticas de medio ambiente con políticas industriales. Y no es para nada así. O sea, justamente la industria tiene en su mano descarbonizar la industria y los productos que usamos socialmente. Por lo tanto, hay que trabajar más, hay que dejarse la piel en la discusión, en la colaboración entre ministerios. Pues con innovación es fácil, estamos en la misma, pero con medio ambiente, por ejemplo, pues hay esto. Hay que convencer de que es posible y es nuestro deber hacerlo todo. Y lo mismo con territorio. Justamente la industria está en territorios que no son grandes ciudades. Ya en Barcelona, por ejemplo, difícil encontrar una fábrica, pero si vas un poco más lejos, más. Y encuentras en Olot y en todos los territorios de España hay, pues que aguantan. Otro día ahí en Aguilar de Campoo, una industria aguanta el territorio, ¿no? Y pues también el tema de los ODS y del empleo. Te escuché hablar... ¿Me permites aquí? Has dicho hay que convencer. ¿Convencer a quién y de qué? ¿No? Esto hay que convencer. Déjeme un ejemplo que me viene. Es decir, nosotros venimos de un mundo, de unas décadas, donde las políticas operaban top-down, de arriba abajo, ¿no? Del boletín oficial a la sociedad, ¿no? Pero no había ningún vínculo. No había una labor de persuasión, de convencimiento de la sociedad, de la población. Un ejemplo de mi tierra, en Galicia, los inversores conocidos y el Gobierno de Galicia han intentado durante varios años implantar una gran empresa papelera, un poco más, en la zona de Lugo. Habrán seguido el caso, ¿no? La población del lugar y en gran parte de Galicia se opuso mucho por razones medioambientales. Al final, el Gobierno y los inversores han tenido que retirar el proyecto. Creo que porque no se han dado cuenta, entre otras cosas, que es que el mundo ha cambiado y hoy tienes que hacer políticas, tienes que desarrollar proyectos de inversión industrial y no industrial, pero que se tienen que legitimar de abajo arriba, no top-down, sino de abajo arriba. Tú tienes que buscar la legitimación para los proyectos de inversiones estratégicas que acabamos nosotros de dictaminar, ¿no? Tienes que buscar esa legitimidad de abajo arriba, porque esa legitimidad es la que te va a dar después eficacia a aquello que hagamos. El mundo ha cambiado y esa idea de que hay que convencer, hay que persuadir, creo que no ha calado aún del todo entre nosotros. Hay que convencer, hay que persuadir y hay que buscar la colaboración, la cooperación de abajo arriba. Esa es una guerra general, ¿no? De la discusión de blanco-negro, de extremos, o la discusión moderada, donde incorporas el conocimiento, las perspectivas, los intereses del otro, ¿no? Tanto entre ámbitos como entre top-down, bottom-up, ¿no? Yo os recomiendo que sigáis otra organización que ha salido recientemente, que es Nausicaa, donde Antón está, Pedro Mier y muchos de aquí, Paco Marín, reflexionan sobre todo sobre este bien público, ¿no? Cómo conectar pues el desarrollo y todo lo que hablamos del INDI con el bien público, ¿no? Por lo tanto... Bueno, yo por lo que he visto aquí, en el vídeo que han puesto y por lo que veo en alguna de la gente que está aquí, Nausicaa es un hijo un spin-off. del INDI, ¿no? Porque al menos de los 12 que debemos ser, 8 o 9 están vinculados desde el inicio aquí y a varios han subido. Bueno, he visto que llamaban a Paco Marín, pero que ha desaparecido. Pero Nausicaa creo que es la idea de intentar influir para los usos de la tecnología hacia el bien común, ¿no? Es esa idea, pero yo creo que, por lo que he visto, es un hijo. Tú le llamas un spin-off, me gusta más lo de hijo. Estaríamos acabando y estaríamos de acuerdo en todo lo que dices de Nausicaa. Yo ahora ya mirando a futuro la misión 2036, concretamente España, que es Europa también, te voy a decir tres tópicos de España que creo que se podrían plantear pues, un cambio, ¿no? En este tópico y empezar a creernos que no somos ese tópico. Primero,
pues después de décadas de sentirnos por debajo de muchos países europeos, y no digo Estados Unidos, hasta nos llamaban PIGS, y pues decíamos, oye, pues si quieres comprarte una buena lavadora, compra una alemana, no compres española, ¿no? Un poco ahí. Y ahora creo que vamos a contarnos que hay que tener un orgullo de haber salido de ahí con fiabilidad, con credibilidad, con adaptabilidad, con innovación y salir al mercado, ya lo están haciendo las empresas, pero como sociedad creernos. Primer tópico. Nunca lo he aceptado. Nunca lo he aceptado. Yo creo que necesitamos, hasta como sociedad, un poco más de autoestima de nosotros mismos, porque tenemos motivos para la autoestima, ¿no? Mire, aún me cuesta ahora, y eso que sigo a Xavier, que es miembro de Nausica también, pero un día se lo planteé a Paco Marín en una jornada en Madrid que me habían invitado. Si somos tan malos en I+D, mirando el ranking, ¿por qué entonces somos muy buenos en la balanza de pagos? Porque hay muy pocos países en el mundo que en los últimos 20 años, si le sacamos el petróleo, porque eso no lo tenemos, hay muy pocos países en el mundo, insisto, que tengan balanza de pagos excedentaria. Es decir, que vendemos más en el exterior de lo que compramos. En el exterior son mercados abiertos y competitivos. Si somos buenos compitiendo en el exterior, entonces, ¿por qué salimos tan mal en I+D? Mi idea, hay un libro que me ha gustado mucho cuando me planteaba estas cuestiones, un libro, es la memoria, ya van quedando pocas neuronas así activas, creo que es Dan Brietnitz, y el título creo que es La innovación en lugares reales. Y él viene a decir que cuando observas a los países, ves que hay países que tienen un nivel de competitividad muy basada en la I+D básica, la de arriba, pero que otros países que están muy bien tienen una innovación que se basan más en la producción, en la capacidad de innovar en la producción, en la capacidad de innovar en el diseño y en la capacidad de innovar de mejorar los procesos que tienes. Yo creo que somos un país que tiene motivos para tener más autoestima porque tenemos mucha innovación y, de nuevo, esta jornada el INDI es un ejemplo de que tenemos motivos para tener más autoestima. Y la autoestima en la vida es importante. Yo diría que, yo lo digo en discursos y en el Congreso Nacional de Industria en Bilbao este año, que es cuestión de orgullo de bien hecho en España, le decimos, bien hecho. O sea, no solo turismo, playa, sol, sino también adaptabilidad y entrega y fiabilidad de entrega y de postventa. Pero también es por la humildad, por la necesaria humildad que hemos tenido estos últimos 100 años, desde la pérdida de las colonias, diría, y todo lo que nos ha pasado. Y esto permite ver otros que hacen cosas mejores, invertir en innovación, ver qué más tenemos para subir. Esto nos permite estar ahora en una situación mejor pues, que otros países europeos y, oye, pues mantener esta suma de orgullo y humildad que después cuando los chinos pues hablan de relación con nosotros, pues hablamos este idioma, esto del yin y el yang va de esto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en parte es nuestra historia que nos ha llevado aquí, ¿no? Y lo último tema que te planteaba de tópico es ser esto, un país de sol, de playa, de talento a buen precio, a ser motor industrial económico de Europa. Esto nos lo podemos creer, es una cosa creíble. Europa necesita a España tirando del carro también. No digo que sustituyamos a Alemania, pero somos motor. Sin duda. Yo las comparaciones a veces son peligrosas. Dices, de Europa, no sé, somos motor. Con la brevedad que exige ya, ¿no? Porque sí, estás poniendo el final. Dos reflexiones, si me permiten. Y una es un pequeño homenaje a una persona a la que le he tenido mucho afecto y simpatía desde que llegué a Cataluña, a Barcelona. Y como al llegar hoy en el coche, Gavaba y me vino Roca, hoy he visto Roca también aquí, y de Roca me he ido a Salvador Gavarró. Salvador Gavarró fue el gran gerente general mítico de Roca.
cuando, yo creo que a principios de los años de este siglo, él era presidente del Círculo de Economía, yo era miembro del vicepresidente y nos veíamos todos los, a ver si voy rápido, todos los lunes, porque veo a Jordi nervioso, nos veíamos todos los lunes desayunando en su despacho de Diagonal. Y un desayuno coincidió los días después que Roca anunciase que había comprado a su principal competidor germano suizo. Y eso era muy importante, porque claro, que a un germano le compre un norteamericano está dentro de la lógica del mercado. Que le compre un inglés, un británico también. Que te compre esto un francés ya les fastidia un poco más. Si les compra un italiano, mucho. Pero es que le compra un español, no le entienden. No es decir, ¿cómo Roca? Y aquel día le pregunté por la mañana en el desayuno a Salvador, ¿por qué este deseo, esta obsesión de crecer? Y él me dijo lo siguiente, me dio dos respuestas que después he dicho en muchos lugares. Me dijo, mira Antón, cuando uno deja de pensar en crecer, dejas de ser empresario. Sigues siendo gestor de un negocio honesto que puede ir muy bien. Dice, pero cuando dejas de pensar en crecer, dejas de ser empresario, ¿no? Y en segundo lugar, cuando no creces, me dijo, no eres capaz de retener a tu mejor talento joven que tienes en la compañía, porque tú tienes la organización empresarial bien cubierta, ¿no? Pero gente que comienza por abajo necesita subir. Si no le das opción, se van. Dice, la única posibilidad es crecer. La ambición de crecer yo creo que la tenemos que fortalecer un poco en ese sentido del que me habla, si podemos ser motor. Y la segunda reflexión, y la dejo así, tiene un poco algo de provocación, y tú lo sabes porque ya te lo he dicho. Yo creo que tenemos que redefinir, reinventar, decía Marta, que por cierto es un hallazgo, yo la contrataría, ¿no? Para otros. Ay, Marta, perdón, Nuria. Sí. No. Si además le pedí la tarjeta, la tengo aquí, ¿eh? No, Nuria. Pero es un hallazgo, Nuria, no. Enhorabuena. Y ahora me he perdido. Reinventar. No. Reinventar. No, reinventar, porque decía ella al inicio reinventar. Miren, yo creo que tenemos que redefinir el perfil, el perímetro de lo que llamamos industria y a lo que llamamos industria. Hoy hablamos de la industria de la construcción o industrializar la construcción. Torres nos ha mostrado que la industria agroindustrial es importantísima. Pero creo que tenemos que también, Jordi, que hablar, y de nuevo me dirijo al secretario de Estado y a todos ustedes, tenemos que comenzar a hablar de una política industrial para el sector servicios. ¿Por qué motivo? Dice, miren, si una de nuestras prioridades tienen que ser los buenos empleos, la industria, por mucho que crezca y debe crecer, no va a ofrecer más allá del 15-20% de los buenos empleos, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en Corea del Sur, que ha sido citada antes. La industria no te podrá dar, porque además es el sector de la economía más fácilmente automatizable, ¿no? ¿De dónde nos van a venir el 80-85% de buenos empleos que necesite este país? De los servicios. No hay otra opción. O somos capaces de pensar y planificar, ¿no? Tanto como país como empresa, los servicios como industria, o de lo contrario vamos a tener problemas de prosperidad compartida. Muy bien. Oye, pues nada, yo creo que lo han dicho todo. Este orgullo que decíamos, el caso de Roca es muy bueno, como ejemplo para otros, pero recientemente yo he estado en Gandía, una empresa Dulcesol, la de las magdalenas cuadradas, que está haciendo croissants en Francia. ¿Vale? Y se lo dije al ministro francés, digo, ojo, ¿qué tal? Y aquí tenemos a Navantia, que está gestionando un astillero en Gran Bretaña. Nos lo va a contar, que nos escogen porque somos fiables. Dijo, pues ya, estos son 3 ejemplos buenísimos. Tanto, muchas gracias. Os esperamos también, ya que estoy con el gorro de secretario de Estado de Industria, el año que viene somos Partner Country, país invitado en la Hannover Messe, que es la feria alemana, feria de Europa más importante después de la Segunda Guerra Mundial, se creó y ahí es la referencia. Vamos a ser ese motor, vamos a enseñarnos, vamos a sacar este orgullo y esperamos que estemos todos también el INDI.
hay que estar ahí en Alemania, hay que ir a conquistar. Gracias, Antón, y larga vida al Indy. Larga vida.